él subió a su Facebook el himno que cantamos aquí. Pero esta mañana, aquí en Filipenses, el capítulo 1, quiero hablar con ustedes acerca del tema de las causas de una gran causa. Ese va a ser mi mensaje en esta mañana, las causas de una gran causa. Y Pablo lo explica aquí en capítulo 1, versos 21 de Filipenses, al decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la primera parte Pablo está explicando cuál era la gran causa de su vida: vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esta carta de Filipenses es una de las que conocemos como epístolas de la prisión. No estaba aquí Pablo en un hotel de lujo ni en un palacio, estaba en una cárcel, en un calabozo húmedo, oscuro, inmundo. Y desde ese lugar él escribió lo que era su razón de vida, su causa. Para mí el vivir es Cristo. Cuando definimos nosotros la palabra causa, estoy hablando de aquello por lo cual yo vivo y por lo cual muero. O si prefiere, causa es aquello por lo cual yo vivo y estoy dispuesto a morir. Por eso la causa de Pablo era Cristo. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra causa tiene que ver con el fundamento, tiene que ver con el origen de lo que es importante. Pero vamos a decir aquí entre nosotros que causa es un compromiso profundo con el Señor Jesucristo y con el Evangelio. Esa debe ser su causa y mi causa. Un compromiso profundo con Jesucristo y con el Evangelio. En mi vida lo era la de Pablo. La causa es algo que produce acción. La causa es algo que me inspira, que me motiva, que me impulsa a un movimiento, a hacer algo. La causa es algo que me pesa, pero es algo que me inquieta. La causa es una carga, pero es un compromiso. Mi causa es Cristo, mi causa es el Evangelio. La causa de Cristo es lo que me ayuda a mí y lo que me anima en la adversidad. No yendo muy lejos, el sábado anterior, yo ya conté eso el domingo, pero hoy lo repito. El sábado anterior yo llegué casi arrastrándome a la reunión por los problemas en la salud. Y me tocó ese día exponer aquí en el púlpito el poder del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo con su poder, cómo obra, cómo actúa en nosotros. Y cuando miré el reloj, eran las 16:30 y le iba a decir al hermano que no me venga a buscar, que estaba realmente mal. Ya no podía ni salir de la casa, pero llegué porque en mi mente y en mi corazón influía esto: mi causa es Cristo, no puedo fallarle, tengo que predicar su palabra. Amén. Y esto tiene que suceder en muchos momentos de nuestra vida, cuando estamos lastimados en nuestro ánimo, cuando estamos decaídos, cuando las cosas en la vida no salen como nosotros queremos o pretendemos. Yo tengo que animarme, motivarme, porque tengo una gran causa. La gran causa de mi vida es Cristo y el Evangelio. Eso tiene que pasar a ser lo más importante en mí, lo que me moviliza, lo que me motiva, lo que me activa, lo que me pone en acción. Tiene que ser la persona de Cristo y el Evangelio. Amén. Y para los que no vinieron ayer, hoy vamos a leer bastante de la Biblia, se va a poner al día. Amén. Amén. Así que ahora quiero que usted ponga la atención en el primer punto, que es este. La causa de mi gran causa es el Evangelio y es la iglesia. La causa de mi gran causa es el Evangelio y la iglesia. Pero como Pablo hablaba y explicaba mucho mejor que yo, vamos a oírlo a él.
Aquí en Filipenses capítulo 1 y verso 7, mire cómo dice él. Filipenses 1 y verso 7, dice Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, Pablo dice en este texto: y en mis prisiones. Estoy preso, pero al estar en la cárcel, lo que algunos llaman privación de la libertad, para mí no hay ninguna privación. Porque él dice: el Evangelio no está preso, la palabra no está presa. Entonces, en su causa era predicar, no eran unos barrotes de hierro que lo atemorizaban o que frenaban su misión de predicar. Dice: en mis prisiones. Y entonces él dice dos cosas que yo quiero que usted note. Dice: en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Notó esas dos expresiones ahí? Dice Pablo en ese verso 7: en mi defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa es la palabra griega donde nosotros tomamos la palabra apología. ¿Ve? Cuando alguien habla algo fuera de lugar, dice: está haciendo apología de un crimen, de un delito. Defensa. La apología de Pablo dice: yo estoy puesto para la defensa del Evangelio y confirmación del Evangelio. El Evangelio tiene poder en las calles, el Evangelio tiene poder en el púlpito, el Evangelio tiene poder en la plaza, en el hospital, el Evangelio tiene poder en la cárcel. Y estoy aquí puesto para confirmar el poder del Evangelio, y estoy aquí puesto para defender el Evangelio. Él estaba en esa prisión por creer en Cristo y por predicar la salvación en Cristo. Otra vez, estaba en prisión por creer en Cristo y por predicar la salvación en Cristo. Amén. Y dice: y ahora estoy aquí en este lugar, no para aburrirme, no para deprimirme, estoy en este lugar para la defensa y para la confirmación del Evangelio. Esto no es una expresión casual, porque observa el verso 17 lo que dice. Filipenses el capítulo 1 y el verso 17. Dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y él enfatiza una y otra vez que la gran causa de su causa era la predicación y la defensa del Evangelio. Pablo fue un hombre criticado, atacado. Literalmente lo han despedazado con difamaciones, con rumores. Atacaron su doctrina, le acusaron de falso apóstol, de falso maestro. Atacaron su vida moral. Atacaron a él acusándolo que estaba en el Evangelio por dinero. Lo difamaron, lo despedazaron. Él nunca se preocupó. Lo atacaron por su aspecto físico, porque tenía un serio defecto en sus ojos y su estatura no era alta, y era atacado por eso, diciéndole, los corintios decían: pero sus cartas son poderosas, pero su presencia es débil, es un petizo. Nunca reaccionó a eso. Pero cuando estaban imponiendo la doctrina falsa, ahí se paró, ahí se escuchó su voz, porque él dijo: yo estoy para defensa del Evangelio. A mí me pueden atacar, difamar, despedazar, pero cuando se meten con la doctrina del Señor, ahí me paro, porque yo estoy para la defensa del Evangelio. Versículo 7, versículo 17 y ahora en el 27, mire cómo dice. Filipenses 1, verso 27. Dice Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿Por qué le esperaba que los hermanos tengan esa actitud, que estén unánimes combatiendo por la fe? Porque él se lo transmitió con su ejemplo de vida.
Él era un combatiente por la fe, él era un combatiente por el Evangelio. Cuando aquellas dos hermanas se pelearon en la iglesia de Filipo, dos hermanas, Evodia y Síntique, él le dijo al hermano Clemente que haga algo con ellas, que les ayude, porque estas combatieron conmigo por la fe en el Evangelio. Pablo era un combatiente, Pablo era un soldado que estaba a favor de la fe. La gran causa de su vida era Cristo y el Evangelio. La gran causa de su vida, Cristo y el Evangelio. En su vida y en mi vida, esa debe ser la gran causa también. Amén. ¿Y a través de quién el Evangelio es comunicado? A través de la iglesia. Dios ha confiado a la iglesia la predicación del Evangelio. Y en eso es donde nosotros tenemos que estar involucrados. En el ministerio de la iglesia local, en la actividad de la iglesia local, en darle vida a la iglesia local, en hacer crecer la iglesia local, en que la iglesia local sea un lugar de respeto, de reverencia a nuestro Dios. Y a través de la iglesia local, llevar por todos lados el mensaje del Evangelio, las causas de una gran causa. Y les dije que le voy a hacer lo de la Biblia, así que ahora vamos a la carta vecina, que fue escrita desde la prisión, es la carta a los Efesios. Miren lo que dice Pablo aquí en el capítulo 3 y versículo 1. Efesios capítulo 3, claro, es la carta vecina, pero anterior, ¿verdad? Efesios el capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Así que Pablo está diciendo aquí, dice, por esta causa yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Él estaba ahí en la cárcel por la prédica del Evangelio, siempre la misma historia con él, preso por causa del Evangelio. Puesto, otra vez dice que él estaba en cadena, otra vez que estuvo preso cuando ganó a Filemón para Cristo, a Onésimo para Cristo en la carta de Filemón. Él dice, yo Pablo, ya anciano y además prisionero de Jesucristo. Siempre que él estuvo en las cárceles, en la cárcel de Cesarea, en la cárcel de Roma, en todo lugar, él estaba siendo un prisionero de Cristo. Cristo le llevó a ese lugar para alcanzar a personas con el Evangelio que de otro modo nunca llegarían. Él le llevó a predicar a uno de los servidores del César. Y el César llegó a escuchar la predicación y el contenido del Evangelio por aquellos que oyeron de Pablo. Prisionero de Cristo, dice, por esta causa, ahí está nuestra palabra. Y ahora quiero que ponga la atención en el verso 6. Dice Efesios 3, verso 6, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué es lo que está diciendo él? Está hablando de un misterio. Un misterio es algo que ha permanecido oculto. Él usa la palabra generación, un misterio. Y esto se refiere a que en el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay enseñanzas que digan de que Cristo iba a morir y que de los dos pueblos, judíos y gentiles, iba a ser uno que se llamaba iglesia. Porque eso iba a ser logrado por la predicación del Evangelio. Ese era el programa de Dios, que de los dos pueblos Dios iba a derribar, dice aquí en Efesios, la pared intermedia, y de los dos pueblos, judíos y gentiles, iba a ser uno que se llamaba iglesia, y eso iba a surgir como fruto, como resultado de la predicación del Evangelio. Y dice Pablo, Dios me puso en ese programa y me hizo su ministro. Soy un ministro, estoy para predicar. Que la gente deje esa religión, que la gente deje los cultos paganos y vengan a Cristo. Y aquí hay un nuevo pueblo, una nueva familia, se llama iglesia. Dice Pablo, yo soy ministro. Y lo que logra eso es la predicación del Evangelio. Esa era su causa, esa era su gran causa. Pero aquí en este capítulo 3 de Efesios, ahora quiero llamarle la atención aquí.
Versículos 5, 6 ya hemos leído. Ahora miren lo que dice verso 13. Versículo 13 dice Pablo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí aparece nuestra palabra otra vez: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 13: no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es decir, porque yo terminé preso por predicar, por servir a Cristo, porque yo esté siendo castigado en la cárcel, no desmayen por eso, anímense, porque nuestra causa está viva, nuestra causa va adelante, Cristo va adelante, el mensaje del Evangelio va adelante. No desmayen por las tribulaciones, por las aflicciones. Y ahora él dice: por esta causa. ¿Qué causa? Por la del Evangelio. ¿Por qué causa? Por la de la iglesia local llena de vida. Por esta causa yo doblo mis rodillas, dice él. Y eso nos toca a nosotros, porque doblamos bien poco y nada nuestras rodillas. Pero nuestra causa merece que nuestras rodillas se doblen. Doblar las rodillas para que nuestra iglesia se mantenga firme ante la amenaza del virus, ante el avance del pánico, ante los tormentos de los informativos, ante los muertos que nos rodean. Que el Evangelio no se detenga. Hay que doblar las rodillas para que aún en la adversidad de salud que azota al mundo, la iglesia pueda crecer, su mensaje se pueda escuchar. Esta es la causa, es la gran causa, la causa del Evangelio y de la iglesia local. Frente a esto, dice Pablo: yo doblo mis rodillas. Y para mí me suena como hasta una invitación para nosotros también, que necesitamos doblar las rodillas. Lo hacemos muy poco. Y claro que a mí también me pasa. Hace algunas reuniones que conté cuando de sorpresa, así de la nada, tuvieron que operar a mi nieto. Ahí tuve que volver a mis rodillas. Pero no solo tienen que suceder cosas que nos lastimen, cosas que realmente nos pongan en una situación de angustia para doblar las rodillas. Siempre deberíamos hacerlo. Pero este texto nos recuerda eso. Dice Pablo: yo por esta causa, una gran causa, la causa del Evangelio, la causa de la iglesia local, la causa de las almas perdidas, por esa causa yo doblo mis rodillas. Todo esto tiene una lección para nosotros, porque él necesitaba, hermanos, que las rodillas se doblen para que el Evangelio sea eficaz. Aquí en Efesios capítulo 6, ahora, versículo 18. Mire cómo dice él aquí, Efesios el capítulo 6 y el versículo 18. Dice él: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ahora ponga atención. Dice: por el cual soy un embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice él: orando en todo tiempo. Dice: mi oración tiene que estar condimentada con súplicas por los santos. Y se impone la pregunta: ¿oramos nosotros por nuestros hermanos? Y a veces están tristes, ni por la comida que tenemos en la mesa oramos a veces. Llegamos y nos acomodamos en la silla y demoramos todos sin decir: gracias Dios por la comida que me has dado. Si no oramos por la comida, menos vamos a orar por los hermanos. Pero él dice: yo tengo que orar con súplica por los santos y también tengo que orar por mí, dice él. No es que él es egoísta, es que nosotros somos gente débil. Él también se sentía débil. Por eso él escuchó un día la voz de Dios que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él era débil también, era hombre. Y entonces a la hora de orar dice: hay que orar por mí. Dice: para que con denuedo
predique el Evangelio. La palabra denuedo significa con eficacia, con contundencia, un mensaje que va a producir resultado en las almas. Oren por mí. Y este predicador aquí también dice, ore por mí, tiene que orar por mí, para que la predicación que yo haga tenga un efecto espiritual, tenga un efecto de edificación, tenga un efecto de desafío, tenga un efecto de motivación a seguir firme en el camino del Señor. Dice Pablo, oren por mí, para que predique con denuedo. Pero en el versículo 20, él nos vuelve a recordar su condición. Dice, por esto, por la iglesia, por el Evangelio, dice, soy un embajador en cadenas. ¿Entiende esa expresión, un embajador en cadenas? Un embajador es alguien que representa una nación en otra. Pablo era un embajador de Cristo, nosotros también lo somos. Nosotros representamos el cielo en la tierra y lo representamos a través de nuestro mensaje, el Evangelio. Lo representamos o lo deberíamos representar a través de un estilo de vida celestial, no mundano, no carnal. Dice Pablo, yo soy un embajador en cadenas, estoy preso. A veces, hermanos, eran esos grillos de hierro y los sujetaban a una pared así de pie y en los pies también, y estaban allí sujetados a la pared. A veces era, hermanos, en el piso donde estaban como estaqueados. Dice, yo estoy aquí, pero soy un embajador en cadena, estoy encadenado, pero soy un embajador de Cristo todavía. No cambió mi condición. ¿Por qué? Porque esta es la causa de mi vida, la gran causa de mi vida es la predicación del Evangelio. Y ahora entendemos lo que leímos al comenzar. Para mí el vivir es Cristo. ¿Se da cuenta? Este hombre no le importaba estar en una mesa con carnita, con postres, con manzanas y bananas y los mejores postres. No le importaba estar en la cárcel, donde él estuviera. Era un embajador de Cristo, un predicador del Evangelio. La causa de Cristo y la causa del Evangelio y Pablo eran la misma cosa. El Evangelio tiene que estar impregnado en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro andar, en nuestro hablar. El Evangelio debe fluir a través de nosotros para hacer bendición a otros. La gran causa. Pero un punto más, o un detalle más en este punto. Un poquito más adelante vamos a encontrar la carta a los Colosenses. Después de Efesios viene Filipenses y después de Filipenses viene Colosenses. Y quiero llamar la atención a algo que Pablo dice aquí en el capítulo 1 y versículo 24 de Colosenses. Colosenses el capítulo 1 y verso 24. Y ahora va a entender por qué le dije que íbamos a leer bastante de la palabra. Dice acá verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo me gozo en lo que padezco? Observe. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, yo padezco por predicar el Evangelio, por hablarles de la salvación a ustedes. Padezco, he estado en la prisión. Dice, y estoy ahora aquí en estas aflicciones por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa era su causa, el Evangelio y la iglesia. Verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice Él en ese verso 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios me eligió como un ministro. Usted es un ministro de Cristo. No es el que está en el púlpito nada más.
Todos nosotros somos ministros, todos nosotros somos embajadores, todos nosotros deberíamos estar comprometidos con esta gran causa, la causa del Evangelio y de la iglesia local. Y dice él, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hay una iglesia, voy a predicar la palabra. Dice, ¿y usted de dónde salió? ¿De un hongo? ¿De dónde? ¿De un repollo? No, yo soy de la iglesia bautista Maranata, venga, aquí está nuestro lugar de reunión, ahí tenemos nuestra comunión, ahí servimos al Señor, exaltamos a nuestro Salvador, cantamos, le damos la gloria al Señor. Venga aquí a la iglesia. Dice, cumplidamente anuncie la palabra de Dios. Y ahora vuelve a usar la palabra misterio, ¿notó? Hace unos minutos le dije, la palabra misterio era algo que había permanecido oculto. Pablo, cuando le escribió a los Efesios, él le dijo que nosotros antes éramos extranjeros y advenedizos y ajenos a los pactos, pero ahora nos habéis hecho cercanos por medio de Cristo. Antes era un misterio, era algo que estaba oculto. El mundo no sabía que un día Dios iba a salvar a las almas por medio de Cristo, y a esos salvos los iba a hacer parte de la institución que se llama iglesia, y esa iglesia iba a ser la esposa del Cordero, y esa iglesia iba a heredar la gloria eterna. Eso estaba escondido, era un misterio, pero ahí apareció el predicador para traer luz a los gentiles, para que ellos sintieran impactados por el amor de Dios, para que los gentiles se sintieran impactados por la salvación en Cristo Jesús, dice, a fin de presentarnos perfectos a todo hombre, a Cristo Jesús. La palabra perfecto es estar completo. Me gusta que Pablo dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio, pero si fuera por nosotros, para mucha gente todavía sería un misterio, una verdad escondida. Sáquela a la luz esa verdad. Haga que esa verdad sea la causa de su vida, la motivación de su vida. No deje que el mensaje del Evangelio sea algo oculto a la gente. No deje que sea un misterio. La gente dice, ¿qué harán eso? ¿Qué predicarán? ¿Qué es lo que ellos creerán? Necesitamos llevar luz, la luz que promueve el mensaje. Las causas de una gran causa, el Evangelio y la iglesia. En segundo lugar, son tres cosas lo que quiero decir. En segundo lugar, nuestra causa va a ser atacada. Como es una gran causa, el diablo no se ocupa de cosas pequeñitas, de detalles de este mundo. El diablo va a lo grande. Él sabe que el Evangelio es una gran causa. Él sabe que la iglesia es una gran causa. Entonces él va a atacar el Evangelio, la iglesia y a los servidores de la iglesia. Ahora, observe conmigo aquí por un momento en la palabra de Dios, en Apocalipsis, el capítulo 2. Hasta allá lo voy a llevar, al último libro de la Biblia. Allí había una iglesia que se llamaba Pérgamo. Usted ya lo sabe, Apocalipsis capítulo 2 y 3 es un mensaje a 7 iglesias que estaban en el Asia. Y aquí en el capítulo 2 aparece una iglesia que se llamaba Pérgamo. Está en el versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2, verso 12. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Antes de avanzar en la lectura, la palabra ángel se refiere a que la iglesia tiene un ángel, pero también se refiere al pastor de la iglesia local. Así que cuando habla de eso, está hablando al pastor de la iglesia local, el ángel de la iglesia. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, hermanos, el diablo y sus instrumentos, ayer estuvimos viendo los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos y los falsos ministros, y el ángel que se disfraza, todo, los apóstoles falsos, los obreros fraudulentos, los falsos ministros, y aún el diablo mismo, todos se disfrazan. Era un texto de disfraces.
Después ustedes pueden leerlo, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 13 al 15. 2 Corintios 11, versículos 13 a 15. Y ahí habla de eso, de los disfraces, lo que el diablo usa. Y yo dije en la prédica de ayer que el diablo está destruyendo más gente como ángel de luz que como león rugiente. Porque él se viste como ángel de luz para engañar. Y él y sus instrumentos no quieren que la causa de Cristo vaya adelante. El diablo y sus instrumentos quieren atacar a los obreros fieles del Señor porque no quieren que la causa del Evangelio vaya adelante. Esta iglesia de Pérgamo estaba asentada en el lugar donde Satanás tenía su poder, su gobierno. En esta ciudad de Pérgamo había una plataforma. Su ídolo era allí, con de 35 metros por 39 era la plataforma, y había una herradura con una U enorme de 9 metros de alto, y ahí estaba el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad de la que hoy conocemos como la moderna Turquía. Allí, en la Turquía de hoy, usted puede ir a la ciudad de Pérgamo y va a encontrar muchas evidencias del trono de Satanás que estaba allí en el pasado. Allí el dios de esa ciudad se llamaba Esculapio. Era el dios de la medicina y sus monumentos estaban ahí rodeados de una serpiente. Qué curiosidad, el trono de Satanás. Los era el lugar donde ese Esculapio, el dios de la medicina, venían allí todos los que eran los gobernadores. Aún el emperador romano Marco Aurelio se atendía allí con un médico muy famoso, que hoy usted puede ver publicidades relacionadas a la medicina con el nombre de Galeno. Galeno era el médico más famoso y atendía allí. Venía el emperador Marco Aurelio. Ahora lo voy a poner en el contexto histórico. Ese Galeno era el médico de los gladiadores, de los que sobrevivían en la arena y venían todos cortados y todos ahí venían médicos y lo atendían. Y como a ustedes les gusta el cine, muchos de ustedes vieron la película Gladiador. Ese era el emperador que matan al principio, Marco Aurelio, y ahí sale Máximo, ¿se acuerdan? Yo sí, porque cada vez que viajaba a Jujuy subía en el colectivo y me ponían la película Gladiador, me la aprendí de memoria casi. Y ahí, y eso en esos días, porque esa era una historia real. Y allí estaba el templo Esculapio, y allí estaba el trono de Satanás. Y habían hermanos que predicaban, y había uno de ellos que fue muerto. Dice, donde Satanás tenía su trono había un predicador fiel, se llamaba Antipas. ¿Sabe usted que San Justo, Lomas del Mirador son lugares que aparecen en las noticias? Lugares donde corre la droga, la delincuencia. Hace menos de un año en un banco aquí cerquita, aquí a pocas cuadras, mataron a un policía y a otros ahí en la puerta del banco. A la mañana entraron así nomás y empezaron a disparar. Usted sabe lo que es Ciudadela y sabe lo que es el Fuerte Apache y sabe todo eso, pero donde tiene el trono Satanás tiene que haber un predicador fiel. Ahí estaba el trono en Pérgamo, pero estaba Antipas también para predicar la palabra de Dios. Y cuenta la historia, no la Biblia, que este hombre Antipas fue tomado prisionero y lo pusieron dentro de un toro de metal. Y ese toro era encendido con fuego y quedaba rojo vivo. Y así fue muerto este hombre, Antipas. Ese hecho trascendió. Ese hecho fue conocido. Pero este predicador fiel terminó su vida así, muerto de una manera cruel, porque se levantó para defender la fe, se levantó para predicar la palabra, se levantó para decirle al mundo, yo tengo una gran causa, mi causa es Cristo. Por eso cuando Dios lo vio a este hombre predicar y defender la doctrina, él dijo, eres Antipas, mi siervo fiel. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La causa de una gran causa, pero la causa es atacada. Aquí fue atacado Antipas y fue llevado a la muerte.
Aún le decían a un predicador de aquel tiempo, le dice, pero cuando tú predicas, dice, todo el mundo se pone contra ti. Y él dijo, entonces yo estoy contra todo el mundo. Porque nuestro mensaje no tiene aceptación en el mundo. La gente no quiere creer que alguien murió en una cruz para salvarle porque es un vil pecador, un inmundo pecador. La gente no quiere reconocer su condición de pecador. Nuestra condición como pecadores es miserable. Por eso nuestro mundo está sumergido en la miseria. Y escuchamos cada cosa horrenda, tremendo en las noticias. Y es por causa del pecado. Así es. Los femicidios. Esta semana en el Alto, allá en Bolivia, tomaron prisionero un hombre que mató su niño. Y ahí andan las noticias. Un policía en el sur mató a su esposa. Otro se quitó la vida y le quitó la vida a la esposa y se quitó la vida a él. Y todo este mundo está así. Pero si el Evangelio tuviera lugar en esas almas, en esos corazones, esas vidas serían transformadas y el mundo sería muy diferente. El problema que estamos teniendo es que cada vez hay menos personas que se comprometen con esta gran causa, con la causa del Evangelio, y el diablo viene arrasando y viene terminando con vidas y vidas, y es necesario que se levanten hombres y mujeres que como Pablo, que como Antipas, el testigo fiel, se planten y digan, esta es mi causa, la gran causa, la del Evangelio. Amén. Y Cristo Jesús. Y Cristo Jesús. Vamos a ser atacados. Vamos a ser atacados por el diablo, decía un predicador, ya de unos cuantos años atrás. Dice, mi ambición principal, decía él, es estar entre los más buscados del diablo. Dice, yo quiero que el diablo me tenga primero en su lista, porque yo quiero pelear con él cara a cara, frente a frente. Pero el cristianismo de hoy se esconde. El cristianismo de hoy se avergüenza. El cristianismo de hoy no tiene a Cristo y al Evangelio como la gran causa de su vida. Hay otras cosas que le motivan para vivir. Pueden ser cosas sentimentales, pueden ser cosas materiales. Hoy la causa más importante de los cristianos pasa por otro lado, y por eso es que se ha desdibujado este mensaje. Pero se necesitan hombres y mujeres que se levanten y digan, mi gran causa es el Evangelio, mi gran causa es Cristo, mi gran causa es la iglesia local. Ataquen todo lo que quieran. En esta ciudad de Pérgamo, después de Antipas, esto siempre según la historia, el pastor que vino después se llamó Policarpo. Policarpo fue un gran predicador y yo he contado la historia de él aquí en este púlpito, pero a modo de resumen, les quiero decir que Policarpo, cuando tenía 84 años de edad, fue llevado a la estaca. La estaca era el nombre que se utilizaba para que un cristiano sea quemado en la hoguera. La estaca y la hoguera era la misma cosa. Y allí cuenta la historia, de lo cual hay mucha documentación. El pastor que vino después en esta iglesia de Pérgamo era Policarpo, y a sus 84 años fue puesto allí en la hoguera, y vinieron y le dijeron, Policarpo, si públicamente tú vas a negar tu fe en Cristo, entonces vas a salvar tu vida. Y él dijo estas palabras, y se puede leer en el documento. Él dijo, Cristo, ningún mal me ha hecho, así que encended la hoguera. Años después, en el año 315 después de Cristo, en la ciudad de Praga, el rector se llamaba Juan Hus. Esa palabra quería decir el ganso. Y a Juan Hus lo traicionó la religión romana y lo llevaron a la hoguera. Y de ahí, de Juan Hus, vienen los hermanos moravos o los hermanos de Moravia, que han impactado Europa y aún en las Islas Antillas, en la América Central, en el Caribe, han impactado con el Evangelio. Los seguidores de Juan Hus llegaron a las Islas Antillas, a las plantaciones de caña y de algodón, donde estaban la gente esclavizada, los de piel oscura,
y muchos de ellos estaban con lepra, y los seguidores de Juan Hus llegaron hasta ese lugar y sabían que se iban a contagiar de lepra y sabían que se iban a morir, pero se metieron en esos cañaverales, vivieron con los que estaban allí, les predicaron el Evangelio, los ganaron para Cristo, la lepra los mató, pero entraron con gozo al cielo por la misión cumplida. Son llamas que iluminan desde el pasado, hombres que recibieron ataques por la causa que defendían. La causa era Cristo, el Evangelio y la iglesia local. Y a nosotros nadie nos dice nada, nadie nos hace nada. Es porque no estamos mostrando nuestra causa. Si usted muestra la causa, los ataques vendrán. Por eso dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, verso 12, dijo Pablo: todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Si nadie nos persigue, si nadie nos molesta, es porque no estamos viviendo conforme a nuestra gran causa. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, hay algo que debemos ajustar en nuestra vida. Hay algo que necesitamos hacer, y es ponernos a vivir a la altura del Evangelio que decimos que creemos. Amén. Tenemos que empezar a vivir a la altura del Evangelio y del Cristo, del cual decimos que es nuestro Salvador. Hay algo que necesitamos cambiar. Decía ese hombre Juan Hus, el que llevaron a la hoguera, era un predicador fuerte, era una piedra en el zapato para muchos, por eso le llevaron a la hoguera. Pero él en sus prédicas decía: yo prefiero lastimarlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Amén. Prefiero lastimarlos con la verdad, pero no matarlos con la mentira. Era un hombre que estaba bien parado. Son ejemplos del pasado que pueden motivarnos, inspirarnos, porque ellos nos enseñaron cómo poner en alto la gran causa de Cristo y del Evangelio. Último punto para ir terminando, pero varios pasajes quiero que leamos, y nos vamos a concentrar en el libro de Hechos. Y aquí en este punto es la pregunta, nuestro punto número 3. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo por la causa? ¿Cuál causa? La del Evangelio, la de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Porque si vamos a levantarnos y ponernos de pie, identificarnos con la causa y proclamar la causa y salir a la vista de todos de que nosotros tenemos una gran causa que es Cristo y el Evangelio, yo quiero que sepa lo que puede pasar, para que cuando usted decida, sepan los riesgos que va a correr. Pero muchos aceptaron el desafío de poner en alto la gran causa. Mire, algunos de ellos, aquí en Hechos, el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ahí nos vamos a concentrar en varios textos para terminar. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 1. Usted recuerda que ya se habían levantado en capítulo 2 en Pentecostés y habían predicado la palabra. 3.000 creyeron en el Evangelio, vinieron compungidos de corazón. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Y después Pedro les dijo que tenían que escapar de esa perversa generación y creer en Cristo. La reacción de eso se ve aquí en el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra. Dice: hablando ellos al pueblo. Aquí estaban los apóstoles predicando. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. En Pentecostés 3.000 se convirtieron. Pasaron algunos poquitos días, siguieron predicando los apóstoles y ahora habían creído 5.000. Esto no le gustó a los sacerdotes, a los muertos líderes religiosos, a esos cadáveres espirituales. No les gustó la predicación de los apóstoles, no les gustó la causa de ellos, la causa de Cristo, la causa del Evangelio. Dice la Biblia, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Y después le dieron una buenas palizas también.
Y fue ahí donde le dijeron que los iban a soltar y que no prediquen más en el nombre de Cristo. Le decían, mire cómo dice aquí, capítulo 5, verso 27. Capítulo 5, verso 27 de Hechos. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, dice la palabra ahí en el verso anterior que no les leí, que el jefe de la guardia, 26, dice, con los alguaciles los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el fuego. Pero el sumo sacerdote les dijo, no les mandamos estrictamente. Imagínense ustedes el énfasis que les habrá puesto el sacerdote. Dice, no les mandamos a ustedes que no prediquen más en ese nombre, porque lo que ustedes quieren es echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Dice, habéis llenado Jerusalén con la doctrina. Fueron predicando, puerta a puerta, casa a casa, alma a alma. Llevaban el mensaje de la gran causa, la causa del Evangelio. Llevaban el gran mensaje, la gran causa, la causa de Cristo. Y esa causa lastimaba la conciencia de los líderes religiosos. Dice, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero ellos habían consentido en la muerte de Cristo, pero Dios lo levantó con poder de entre los muertos al tercer día. Y ellos estaban predicando un Cristo resucitado como el que hemos recordado hoy aquí en la ceremonia de Santa Cena. Cristo resucitado es una ceremonia de gozo, de alegría. La Santa Cena es una gran fiesta porque nuestro Cristo vive. Amén. Y esta era la causa de los apóstoles y hablaban del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Y había gente molesta. Puede haber cualquier ley, cualquier impedimento. Pero lo que dijo Pedro, su consigna debe ser la nuestra, es necesario obedecer a Dios. Amén. Antes que a los hombres. Sí. Puede haber virus, puede haber prohibiciones de no reunirnos y de lo que quieran decir, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Que esta es nuestra causa. Esta es nuestra gran causa. Capítulo 5, verso 40. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Capítulo 5 y el versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo. Pero mire el verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La causa es acción. Mi causa es motivación. El Evangelio es trabajo, es sudor. El Evangelio es preocupación por los perdidos, por los que están en la tiniebla. No podemos detenernos, no podemos pararlo. Dolieron los golpes, dice, fueron azotados, duramente castigados, lastimados y sangrantes. Salieron por las casas, salieron por las calles, por las plazas y predicaban a Cristo. La causa no puede ser escondida. La causa hay que hacerla que quede exhibida, que quede a la vista de la gente. La Iglesia Bautista Maranata tiene que exhibir el mensaje del Evangelio. La Iglesia Bautista Maranata tiene que alcanzar el mensaje del Evangelio a las almas que están perdidos. Si es esa nuestra causa, tenemos que predicar. Sí, es. Tenemos que predicar. Y dice que ellos se sintieron por dignos, dice la palabra aquí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Claro, se van a burlar, afrenta, nos van a insultar, afrenta, nos van a decir palabras que hieren, que lastiman, que traspasan una vida.
pero por causa de la causa, yo voy a seguir predicando, para que usted pueda entender lo grave de las persecuciones. La iglesia recién había nacido, la iglesia todavía estaba en pañales y recibió esas graves persecuciones, pero en una oración quedó registrada aquí en Hechos capítulo 4. Miren lo que es esta oración. Hechos capítulo 4, verso 24. Cuando Pedro salió de la cárcel la primera vez, miren cómo oraron. Estaban allí en una casa y se reunieron y estaban orando. Hechos 4, verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban aquí los hermanos, dice la palabra de Dios, estaban reunidos, dice, estaban unánimes aquí, y ellos clamaron a Dios y lo reconocieron como el Señor de todo. Y el verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quiero que note eso. En la oración que hicieron, todos juntos, unánimes, dijeron: Señor, queremos que tú veas, que mires sus amenazas. Es decir, que estaban frente a un enemigo que metía miedo, que no tenían límites, que iban a comenzar con insultos, seguirían con azotes, pasarían por la cárcel y luego lo meterían en una cruz, en la guillotina, se lo tirarían a los leones, a los perros rabiosos. Mira las amenazas. Nos buscan atemorizarnos, buscan infundirnos miedo, buscan que callemos el mensaje, pero nosotros no podemos, Señor. Tú mira lo que ellos hacen, pero ayúdanos para que prediquemos con denuedo, con poder, con eficacia, que el mensaje que demos dé resultado. Ellos nos amenazan, pero nosotros tenemos un mensaje poderoso. Amén. Tenemos una causa. El último versículo para terminar. Una causa. La gran causa es mi causa, Cristo, el Evangelio, la iglesia. La causa va a ser atacada. Y este punto 3 era: ¿qué estoy haciendo yo con la causa? Yo no sé bien lo que estamos haciendo, pero sí sé bien lo que deberíamos hacer todos. Y la Biblia lo dice así, aquí en Hechos 17. Y ahí vamos a terminar, hermano. Todo esto que voy a leerle aquí sucedió en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, ahí está todavía de pie esa ciudad en Grecia, una ciudad reconocida. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahí andaba Pablo predicando la palabra de Dios. Y cuando la gente supo que él estaba, y en la casa de Jasón hubo una invasión de maleantes, y lo agarraron a Jasón. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está el predicador? Y allí la gente a viva voz decía: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. La palabra trastornar, aquí en la Argentina, cuando alguien dice: este es un trastornado, dice: pues ese está loco, está mal de la cabeza. Pero la palabra trastornar aquí, su significado es dar vuelta. En un término más vulgar, dice: poner patas para arriba a algo, dar vuelta.
Y ellos vinieron y la predicación trastornó, dio vuelta a la ciudad. La gente dejaba la idolatría, la gente empezaba a seguir a Cristo. La gente, algunos dejaron la magia en algunos lugares y quemaron los libros públicamente y empezaron a seguir a Cristo. Algunos dejaron sus cultos idolátricos y empezaron a seguir el camino del Señor. Y todo por esa predicación que transforma, esa predicación que salva. Amén. Todo porque hubo hombres que agarraron la causa de Cristo y la causa del Evangelio y la pusieron al conocimiento de la gente, y la gente creyó en el Evangelio, nacieron de nuevo, fueron salvos. Y las ciudades se trastornaban a través de toda la historia, y la más reciente, en tantos lugares, predicadores como Bill Sunday, como Dwight L. Moody, como Carlos Spurgeon y algunos más cercanos a nuestro tiempo, levantaron en alto la causa de Cristo. Las cantinas se cerraron, los prostíbulos se cerraron, los estadios, las actividades deportivas cesaron, los espectáculos se terminaron, porque las vidas fueron cambiadas, transformadas por el mensaje del Evangelio. Antes que suene la trompeta, antes de ir con el Señor, sería bueno que nosotros en la Iglesia Bautista Maranata seamos protagonistas de esa clase de cambio de la gente. Pero para que eso suceda, necesitamos poner en alto la gran causa, la causa del Evangelio, la causa de Cristo Jesús. Yo creo que eso tiene que ser nuestro tema de reflexión profunda, y que ese cambio se produzca en nuestra vida, en nuestro seno familiar, y que la causa de Cristo sea nuestra gran causa, la causa del Evangelio. Hermanos, yo quiero decirlo esto. Aquí en el púlpito de la Iglesia Bautista tiene que haber fuego de Dios. No puede ser una chispita cada tanto. No puede ser el fuego que produce un fosforito. Tiene que haber fuego de Dios en el púlpito, fuego de Dios en el altar. Porque cuando el fuego, hermanos, se apaga en el púlpito, el fuego en el infierno crece. Cuando el fuego de Dios se apaga en los púlpitos, el fuego en el infierno crece. Somos llamados nosotros a militar en la fe. Somos llamados nosotros a tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día. Somos llamados nosotros a defender la gran causa del Evangelio. Y el ministerio, hermano, nuestro trabajo en la obra, nuestro trabajo es sacrificio, el trabajo en la obra es sufrimiento. Pero cuando yo deje de sangrar, entonces dejaré de ser bendición a otros. Cuando deje de hacer sacrificio, cuando deje de hacer esfuerzo, cuando deje de sufrir por la causa, cuando deje de sangrar, voy a dejar de ser bendición para otros. Por eso hay que volver al trabajo, hay que poner la mano en el arado, no hay que mirar para atrás, hay que mantener la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe, y con coraje santo levantar en alto y cada día más alto el mensaje del Evangelio y la causa de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que bendiga su vida en este día.